Dice el coronel de la Guardia Civil, el señor de los Cobos, por parte del ministro, el señor Marlaska, ha comenzado a desatar una tormenta política de consecuencias todavía imprevisibles, vamos a decirlo así. Lo que no estoy muy seguro es que se comprenda bien cuál es el verdadero fondo del asunto, que a mí me parece muy importante. El ministro ha cesado al coronel de la Guardia Civil por pérdida de confianza. Eso es un latiguillo que se suele utilizar por el poder para decir, lo he cesado porque no me gusta lo que ha hecho. Bueno, en el fondo porque me ha dado la gana. Así que seguro que el señor Pérez de los Cobos ha hecho algo que no ha gustado al ministro. ¿Ese algo qué es? Para comprenderlo hay que partir de la base de que un juzgado de Madrid está tramitando unas diligencias penales que se abrieron a consecuencia de la manifestación del 8 de marzo. El asunto es simple. En el estado de la cuestión de aquellos días, conocida la peligrosidad y la contagiosidad del virus COVID, autorizar una manifestación de decenas de miles, quizás centenares de miles de personas, era realmente algo muy arriesgado porque se iban a producir concentraciones masivas de gentes y por tanto la contagiosidad iba a ser inevitable. Y en estas circunstancias autorizar una manifestación de este tipo podía ser imprudente. Muy bien, la juez, dentro de las diligencias penales, que no prejuzgan el resultado, ha encargado a la Guardia Civil, a unos números de la Guardia Civil, que realicen un informe acerca de determinados hechos, que investiguen esos hechos y que le remitan el informe. Y eso es lo que han hecho. Y ese informe ha llegado a las manos de la juez. ¿Qué ocurre? Que al parecer, según se puede leer en las noticias, con mayor o menor fundamento, ese informe no ha gustado nada al ministro. En primer lugar, porque según se lee, insisto, en las noticias, puede quedar regular desde el punto de vista operativo, incluso de cierta dimensión penal, el señor Simón, que es el que ha actuado como coordinador de la pandemia y que hemos visto todos los días en televisión. Pero es que hay otro factor adicional, y es que a quien se investiga es al delegado del gobierno. ¿Por qué? Hombre, porque el delegado del gobierno es la autoridad que teóricamente da su visto bueno, su autorización a la manifestación. Ya, pero ¿es creíble que una manifestación de semejante envergadura, en un momento político-social como el que tuvo lugar, un funcionario como el delegado del gobierno lo autorizara por sí mismo sin siquiera consultar con el ministro de la Gobernación? No parece muy sensato. ¿Qué ocurre? Que si la juez dentro de las diligencias penales cita a declarar a este hombre, como le ha citado a declarar, y le pregunta si pidió autorización al ministro, en el caso de que este hombre dijera que sí, las consecuencias penales, en su caso de existir, que a lo mejor no existen, se derivarían hacia el ministro. Y eso no es agradable. Entonces parece ser que esta es la razón por la cual el ministro, o quien sea, que yo no lo sé, ha llamado al señor Pérez de los Cobos y le ha dicho cómo es posible que este informe haya llegado a manos de la juez sin pasar antes por el tamiz del ministerio. Y el señor Pérez de los Cobos ha dicho, es que yo no tenía conocimiento del informe. Y la respuesta ha debido de ser, ya. Es que es verdad. Y para entenderlo, hay que saber que la Guardia Civil puede actuar de una de dos maneras. O como fuerza de seguridad, o como policía judicial. En ambos casos tiene la misma adscripción orgánica, depende del Ministerio del Interior. Pero desde el punto de vista de sus funciones, no. Cuando actúa de policía judicial depende solo del juez o del fiscal que estén utilizando su servicio. Y por tanto, solo a ellos deben obediencia. Solo a ellos deben de remitirle sus informes. Otra cosa es que haya guardias civiles que, bueno, que se plieguen a las permeabilidades del poder político y antes de emitir un informe judicial sin que la juez lo sepa, lo consulten con su correspondiente órgano superior, de tal manera que llegue a la juez un informe de hechos tamizado por las autoridades políticas. El hecho de que esto pueda suceder, y ha sucedido en más de una ocasión,
no nos obliga a decir que siempre sucede así. Y en este caso no ha sucedido así. De tal manera que el señor de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil, no ha hecho nada más que cumplir con el mandato de la ley. Y el ministro puede no saber que esto es como yo lo estoy contando. No. ¿Por qué no? Porque el ministro es juez. Ha sido juez en la Audiencia Nacional. Y ha sido juez, presidente de una sala de lo penal. Así que tiene que saber perfectamente cómo funciona la policía judicial. ¿Quiere esto decir que si el ministro hoy sanciona a un coronel de la Guardia Civil por cumplir con su deber, cuando él ejercía como juez, actuaba de otra manera? En definitiva, lo que sucede es que un juez, ministro, ha cesado a un coronel de la Guardia Civil por limitarse a cumplir con su deber y dejar que sus subordinados que actuaban como policía judicial cumplieran la ley y remitieran su informe al órgano judicial que se lo había reclamado. Quien además, a mayor abundamiento, ha dictado una providencia recordando a esos guardias civiles que a ella, juez, y solo a ella, tienen que remitir los informes, que otra cosa es, incluso podría llegar a ser un delito.